Buenas noches. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que como saben mantuvieron una reunión este miércoles, señalan que un pacto de gobierno es factible pero difícil. Ciudadanos, por su parte, prefiere nuevas elecciones antes que participar en un ejecutivo posible con Podemos. Analizaremos con nuestros invitados los posibles pactos electorales que pueden formarse en las próximas semanas y también hablaremos de refugiados. La acogida de quienes siguen huyendo de su país continúa siendo el gran compromiso incumplido de Europa. Para hablar de estos temas ya nos acompañan esta noche Lorien Jiménez de Podemos. Buenas noches. Buenas noches. Patricia Luquín, portavoz de Izquierda Unida, Las Cortes. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y Rosa Santos, senadora del PAR. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzamos hablando de la situación en la que se encuentran las negociaciones postelectorales. La renuncia el pasado miércoles de Pablo Iglesias a formar parte de un hipotético gobierno no ha modificado la postura de Ciudadanos, que prefiere nuevas elecciones a formar gobierno con la formación morada. Después de las reuniones celebradas esta semana, ¿qué opinión tenéis de la actual situación? ¿Se acercan posturas o creéis que se alejan cada vez más? Lorien. Yo creo que en un momento dado los gestos no son malos, sobre todo cuando los gestos conllevan o tienen detrás algún tipo de contenido político. Creo que lo que ha habido esta semana es que lo que se ha escenificado, lo que se ha visto, es que por fin se puede empezar a hablar de programa, de medidas concretas, en lugar de tanta escenificación de la distancia. Ciudadanos y PSOE han mantenido durante las últimas semanas una especie de matrimonio de conveniencia ferramente establecido y prácticamente indisoluble, y de lo que se trata ahora es saber si existe la posibilidad de articular un gobierno de cambio, un gobierno progresista, en el que las medidas políticas que realmente consideramos que son necesarias para que nadie se quede atrás, para salir de esta etapa de crisis, se puedan poner encima de la mesa. Parece ser, ya lo hemos dicho desde el principio, que las propuestas políticas, sobre todo a nivel económico y social, de Ciudadanos, y las propuestas económicas y políticas y sociales de Podemos son diferentes y en ocasiones contrapuestas, y Ciudadanos ya lo ha dejado muy claro. O sea, no abre la puerta ni siquiera por pasiva permitir ese gobierno de cambio, con lo cual toca al Partido Socialista hacer valer su buena relación con Ciudadanos, esa que parece que tienen, y apelar a su responsabilidad para que sea posible ese gobierno de cambio. Patricia. Bueno, yo creo que la verdad es que la gente, desde un hartazgo, viendo la situación en la que nos encontramos y con las últimas cifras que tuvimos conocimiento ayer, por ejemplo, del incumplimiento del déficit y con lo que está suponiendo la economía, que en estos momentos no tira, pese a lo que se diga, bueno, realmente hace tiempo que teníamos que haber pasado de la política de los gestos a la política de programas. Yo creo que el pacto PSOE-Ciudadanos, creo que lo dije casi hace un mes, no un mes, pero 15 días seguro, es un pacto agotado porque fue un debate de investidura en el que no consiguió ni un voto más, y por lo tanto seguir manteniendo esa obsesión de si no dice sí Ciudadanos no seguiremos hacia adelante. Yo creo que hay que dar una oportunidad a los 161 diputados y diputadas que conformarían un gobierno de progreso, de cambio, de izquierdas, ¿no? Con Partido Socialista, con Podemos, con Compromís y con Izquierda Unida. Porque yo creo que hay que darle esa oportunidad a proyecto y a propuesta política concreta para dar soluciones, desde luego, a lo que está demandando la ciudadanía. Esa forma de enrocamiento con Ciudadanos no sé cuánto tiene de postureo, no sé cuánto tiene de huida para hacia adelante, o cuánto tiene de no permitir que se pueda poner otra alternativa encima de la mesa, porque esa ya se ha puesto, se ha debatido y se ha perdido. Y yo creo que, bueno, por lo menos, si no, lo que debería ser, en este caso, Pedro Sánchez, que es la persona que tiene más diputados y diputadas de la parte que no se mueve, pues no vamos a hablar del señor Mariano Rajoy, que no toca, que son 90 diputados y diputadas, tendría que ser honesto y decir si realmente tiene las posibilidades de sumar para poder tener un gobierno, o quiere mantenerse en esta situación que al final lo que lleva es a un bloqueo. Y si al final tenemos que convocar elecciones porque se es incapaz de ponerse de acuerdo para priorizar las necesidades de los ciudadanos por encima de otro tipo de cuestiones, me imagino que pasará un coste político importante a aquellas fuerzas políticas que están impidiendo que haya un gobierno. Y yo creo de verdad que ahora no era, Izquierda Unida hemos dicho que en ningún momento tocaba lo de los nombres o no lo de los nombres, y que yo lo que quiero escuchar son los proyectos y las propuestas y cuáles son las prioridades del gobierno al día 1 cuando empieza a gobernar. Y eso es de lo que no estamos ni escuchando ni se está hablando. Yo creo que es un déficit que desde luego no puede alargarse mucho más en el tiempo. Pero esta obsesión de ir con Ciudadanos a todos los sitios, yo creo que tiene una lectura mucho más interna dentro del Partido Socialista, o para poder justificar que hay unas elecciones anticipadas, que yo creo que la ciudadanía no entendería, ¿no? Es que Pedro Sánchez ha dicho que el acuerdo con Ciudadanos es la base de cualquier negociación. Sigue enrocado. Bueno, seguramente también porque tiene un mandato interno y él tiene un comité federal ya mismo y tiene que justificar que ha cumplido el mandato que tenía de su comité federal. Yo, con respecto a lo que hablábamos y a tu pregunta,
creo que se producen dos elementos que son claves en este momento ya pasada la Semana Santa. Uno, los tiempos se agotan. Nos quedan, creo que 31 días, ¿no? Desde Eso hoy es un viernes. mundo ahora, Rosa. Efectivamente, nos quedan 31 días y es previsible que si hay acuerdos se producirán el último día. Pero claro, para que se produzcan en el último día hay que trabajar mucho antes, por lo tanto, la cuenta atrás está ya empezando. Pero hay otro elemento que me parece clave, y es que la ciudadanía está harta, lo citaba al principio de su intervención Patricia, y esto se percibe en la calle. Seguro que a vosotros también, da igual del color político que seas, la gente lo que te transmite es que está harta, que si se convocan unas elecciones no va a ir a votar, la gente te lo dice así. Probablemente la gente que más se movilizara en esa circunstancia fuera la gente del Partido Popular, porque es el perfil de votante más movilizado, quizá también el vuestro. El de otras fuerzas políticas habría que verlo. La gente lo que te transmite es que yo estoy harto, es que os hemos transmitido un mandato de las urnas. La gente en las urnas lo que ha transmitido es la necesidad de buscar consensos. Y yo creo que esa lectura se está haciendo en clave de encuestas internas, porque todas las encuestas que se están barajando, la verdad que no auguran buenos resultados para ningún partido, y se está haciendo en clave externa, es que la gente te lo está transmitiendo, la gente lo que está leyendo ahora mismo en la política actual, en este teatrillo, que para mí todavía lo es, porque de programas más allá del acuerdo que ya valoramos hace unas semanas, yo ya os dije mi opinión al respecto, a mí no me gusta nada ese acuerdo, es recentralizador, a Aragón le iría fatal. Más allá de ese acuerdo, que ahora dicen que van a engordar con otro tipo de medidas, de muchas reuniones que han tenido con otros colectivos sociales, como si no las conociéramos, porque todos, para concurrir a las elecciones, hemos tenido cientos de reuniones con todos los colectivos sociales, y cada cual en su programa tiene claro hasta dónde puede llegar, hasta dónde debe llegar, y en función del mandato de las urnas también sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces yo creo que a esos dos elementos, el tiempo y el hartazgo de la gente, se está sumando la demostración pública de la incapacidad de llegar a acuerdos. Y eso no es bueno para nadie, no es bueno para la política, no es bueno para quienes están encabezando o liderando esas negociaciones, y desde luego no es bueno para España. Pero a mí hay una cosa que me sorprende, porque claro, hemos dicho, ha pasado mucho tiempo y no ha pasado nada, han pasado cosas. El problema es un inmovilismo que a mí me preocupa, es decir, para el Partido Socialista y para Ciudadanos parece que no hubo un debate de investidura. Y claro, hubo, que se perdió con una propuesta que la valoramos aquí desde las diferentes perspectivas, que coincidíamos todos por diferentes razones que no nos gustaba. Pero ya ha pasado eso, es decir, no es verdad que no haya pasado nada, sino que ha pasado algo muy importante, que ha habido un debate de investidura, por primera vez en la historia en este país no se ha investido a aquel candidato a la presidencia, y que concurría a ese debate con otra fuerza política que era Ciudadanos, y que no consiguieron atraer ni un solo voto más de ninguna otra fuerza política. El partir de esa base para seguir negociando no tiene sentido, porque si no, posiblemente se hubiera podido avanzar. Yo creo que en ese caso, tanto en el caso yo creo de Podemos como de Izquierda Unida, además, y Compromís lo hemos dejado claro, por una cuestión, porque mezclar agua y aceite suele ser complicado. Es decir, esa vía se exploró y esa vía se agotó. Izquierda Unida seguimos defendiendo lo que defendíamos el primer día, cuando cuando convocamos a esa mesa 4. Si hay una oportunidad de formar un gobierno de cambio en el concepto más amplio, dejándonos todo el mundo pelos en la gatera, que nos lo vamos a tener que dejar, no tiene sentido ese enrocamiento salvo que tenga una lectura interna de una fuerza política, en este caso del Partido Socialista. Y no está la situación de este país como para que prioricen o primen las lecturas internas de ninguna fuerza política. Y yo creo que eso hay que ponerlo. El momento y la circunstancia en la que estamos viviendo debería tener dirigentes a la altura política del momento en el que estamos, y creo que se tiene una altura muy internizada de si va a haber un congreso, porque aquí mucha gente se está jugando mucho en lo interno, si va a haber un congreso en el caso del Partido Socialista, si el Partido Popular está desaparecido, pero hay gente, silencios muy importantes. Yo a Soraya Sáenz de Santamaría la tengo desaparecida y no creo que sea gratuito. Es decir, Albert Rivera pues no sabe si ahora le va a venir mucho mejor, en el caso de Podemos está en un momento de tensión que no le beneficia mucho, en el caso de Izquierda Unida tenemos una Asamblea Federal a la vuelta de la esquina para poner para no que es claro que en esos debates, pero que esos debates no pueden ser al final los que estén marcando las necesidades, porque lo que se le está transmitiendo a la ciudadanía, o tengo yo esa percepción, es que prima
Eso, el interés personal o de partido que el lo ombligo general. que lo Sí. general. Y claro, entre el ombligo y lo general, pues en estos momentos, como digo, nos está a la altura. Y claro, pensar que no ha pasado nada, sí ha pasado. Ha pasado un debate de investidura donde no se ha sido capaz de conseguir un solo voto más de ninguna fuerza política. Hay que buscar otras vías, otras vías. Y luego ya algún día se estudiará, no sé en qué libros, la posición del Partido Popular, porque es de nota. Yo pedía la palabra para Teresa porque, y pese a que lo que voy a decir sé que me va a levantar ampollas, hablabais del inmovilismo basado en el acuerdo de Ciudadanos y de PSOE, pero yo creo que la ciudadanía en este momento no va a perdonar el inmovilismo a ningún partido político, como no va a perdonar que se prioricen los intereses de partido, o en algunos casos los personales, a los generales. Y efectivamente, lo citabas tú al final, yo he pedido la palabra antes de que lo citaras precisamente para hablar también del inmovilismo, en este caso de quién es el presidente de gobierno y quién encabeza el Partido Popular. A nosotros nos preocupa, lo digo abiertamente, porque cuando alguien recibe el mandato de las urnas y obtiene una mayoría, y nosotros hemos confluido sobre la base de un programa y de unas cuestiones muy concretas que concernían estrictamente a Aragón, nosotros queremos que eso se cumpla y que se intente. Entonces, esa preocupación acerca del inmovilismo es general, que yo creo que es la propia ciudadanía la que no la va a perdonar, lo digo abiertamente. Entonces, ahí sí, efectivamente, sumar a lo que hablabais vosotros respecto de Ciudadanos y del PSOE, pues ese inmovilismo para nosotros es incomprensible en este momento del Partido Popular. En cuanto a Pablo Iglesias, claro, decíais, hemos pasado a hablar de programas, hemos pasado a hablar, bueno, todavía estamos hablando de si el vicepresidente no soy yo, que se ponga otro, y que a mí eso yo siempre lo he puesto sobre la mesa, me preocupa. Con todo, veo este asunto con mucha fascinación, os lo digo de verdad, a mí el fenómeno de Podemos me fascina, sobre todo en cuanto a la gente que está encabezando el liderazgo en los colectivos institucionales. Es gente con mucha preparación, que articula muy bien los debates. El caso de la última conversación escenificada en la calle, tal, yo ahí solamente veo un cambio que sí que me parece importante, que es, hemos pasado del insulto. Yo sabéis que en una de estas mesas de debate dije, hay cosas que en una negociación son casi insuperables, que es cuando pasas de lo ideológico y de los pronunciamientos políticos, pasas a lo personal, cuando pasas esas barreras de humillar, de insultar, de tal. Afortunadamente, en este caso Pablo Iglesias, a quien yo le reconozco el gran mérito de ser una persona muy inteligente, lo reconozco, pero yo creo que hizo un diseño de papel de las circunstancias políticas actuales, y pasar del papel a los hechos pues tiene su dificultad, y se le fue de las manos el debate de investidura con aquellos excesos verbales, o al menos yo así lo pienso, y por lo menos ahí sí que se ve que en este momento se está al menos exteriorizando cierta voluntad de llegar a acuerdos. Yo soy de los que piensa, aquí voy a arriesgar, que no va a haber elecciones. Yo soy de los que piensa que va a haber gobierno. He dicho antes que creo que la ciudadanía lo está pidiendo, y yo creo que va a haber gobierno. ¿Cuál? No me atrevo a decirlo, pero creo que va a haber gobierno. Ahora bien, y con esto acabo, todo esto que se está produciendo fuera de las tribunas es absolutamente contrario a lo que se está produciendo en el Parlamento. Yo vengo de un pleno recién terminado esta semana, el pasado fue igual y los que vienen van a ser iguales, en el que el objetivo último de todas las mociones es escenificar la confrontación. O sea, de verdad, sería largo de explicar, no voy a entrar en ello, pero escenificar la confrontación de unos y de otros, no, en esto no dejo fuera a nadie. Yo lo digo porque también quiero transmitir, aprovechando, que lo estoy pasando fatal. Os lo digo de verdad, porque no te puedes encontrar si permanentemente estás buscando puntos de desencuentro. Y esto está pasando en el Parlamento ahora. Brevemente, Lorien, tenemos que cambiar el tema. No, rápidamente decir que, hombre, la cuestión de la votación que tuvisteis el otro día en el pleno acerca de los aforamientos creo que no debería dar lugar a la confrontación, creo que tendría que ser una cosa en la que se coincidiera bastante. Una vez dicho esto,
Creo que la imagen que mejor simboliza, o al menos la que me gusta a mí utilizar últimamente, son estas carreras de coches de los años 50, este estilo gris o James Dean en Rebelde sin causa, en la que los coches van a toda velocidad hacia un precipicio y se miran de reojo. Y entonces está todo el mundo esperando a ver quién pisa el freno el último o quién levanta el pie del acelerador. Yo creo que... Siempre el protagonista, que era el que ganaba, acuérdate. Entonces, sí, el otro día me hacían la pregunta, ¿quién consideras que es James Dean? Pues no quiero entrar en esas valoraciones porque el papel de malote nunca sienta bien. Suele acabar bastante mal. Con lo cual, pero yo creo que es el momento de dejar de pensar de esa manera un poco competitiva, ¿vale? Y yo creo que, y esto ya con esto acabo, o sea, que es, para mí lo que da las claras de que todavía no estamos en esa fase de empezar a hablar de programas, al menos por parte de PSOE y Ciudadanos, es que cuando habla Pedro Sánchez de la vía 199, me parece muy significativo que no meta en el debate de las ideas a Izquierda Unida. Porque yo creo que tiene, o sea, que lo que busca es ¿cómo decir?, la competición electoral o la competición mediática, no busca un debate de ideas acerca de qué programa desarrollar. Y eso para mí es lo que nos da un poco la clave de en qué sentido se mantiene el pacto PSOE de Ciudadanos y qué voluntad tienen de ampliarlo con otras fuerzas políticas de progreso. Mínimamente, si quieres, Patricia. No, es decir, que un poco es en esa línea. Bueno, había el 199, porque como suma más que 161, pero sobre todo suma más que 130 o 131, que porque, para ser exactas, en Coalición Canaria en segunda ronda creo que se abstuvieron o votaron a favor y sumaron a favor y sumaron una más. Bueno, yo creo que en estos momentos se agota el tiempo, lo que pasa que es verdad que yo creo que Cataluña marcó, ya lo siento, pero Cataluña marcó una nueva forma de negociación en el último segundo del último minuto, y como los triples mortales en estos momentos pueden salir sin que nadie se rompa la crisma, pues a saber lo que puede pasar. Yo no pongo la mano en el fuego, iba a decir casi ni por los míos sí, que son dos y tengo claro cuál es su situación y cuál es exactamente la hoja de ruta, pero realmente igual nos tenemos que sorprender viendo cosas que no, iba a decir las ovejas electrónicas, pero voy a hablar de Kubrick ni la naranja mecánica, pero directamente, porque creo que está todo muy abierto en un momento en el que, vuelvo a insistir, debería tener un objetivo que no es el que por lo menos se percibe de cara al exterior, que es las necesidades de la gente. Claro, en un país con casi 5 millones de parados y con los datos y con la realidad que nos movemos, pues postureos y florituras las justas, sinceramente, porque no está la situación como para andarnos con este tipo de cuestiones. Teresa, me parece muy significativo lo que decía Lorien del tema de Izquierda Unida, porque además desde el primer minuto... si alguien puso encima de la mesa una serie de cuestiones para el programa, ya sabes que nosotros somos los... Sí, exactamente, fue Izquierda Unida, y eso ciertamente es muy significativo. En todo caso, efectivamente, la aritmética hace endiablado el procedimiento, pero opciones hay muchas, porque un gobierno en minoría, con la abstención de cualquier otro, habiendo pactado previamente reformas importantes, que sí que se pueden conseguir con apoyos puntuales, es posible. Por lo tanto, de esa aritmética puede resultar cualquier cosa. Lo que sí seguro es que una legislatura corta, eso sí, seguro. Si es, será corta. Bueno, desde luego aquí la seguiremos hablando, está claro. Vamos a tratar ahora el drama de los refugiados. Si os parece, si Europa cogiera el mismo porcentaje de personas que huyen de la guerra del Líbano, tendría que abrir la puerta a 100 millones de refugiados. Este cálculo ilustra la desigualdad que rige la acogida de refugiados por parte de la comunidad internacional. ¿Por qué cuesta tanto encontrar medidas para solucionar esta crisis, Patricia? Bueno, si hablábamos hasta hace un momento la poca altura de miras que tenían los dirigentes en este país, en este momento yo creo que es uno de los capítulos más negros de la historia de Europa y del mundo, la que estamos viviendo ahora. Cuando nos escandalizamos mucho cuando leemos las columnas de los judíos en la época nazi y decíamos ¿dónde estaba aquella sociedad?, pues nos podrán hacer esta misma pregunta: ¿dónde está? En el momento, claro, que la sociedad civil está muy por encima de los dirigentes, es este caso. Es absolutamente increíble, absolutamente deleznable cómo se está actuando con el caso de los refugiados. Esto es una declaración de principios para mal de lo que se ha convertido la Unión Europea, lamentablemente. Ese acuerdo que ha firmado la Unión Europea con nuestro presidente a la cabeza, por cierto, saltándose un acuerdo de todas las fuerzas políticas, en el que hemos vendido por 6.000 millones de euros a Turquía a miles de personas que huyen de una guerra, como digo, creo que son unos episodios absolutamente más oscuros. Aquí sí que está primando el carácter mercantilista, un caldo de cultivo a la extrema derecha preocupante, y en estos momentos una realidad que otro día leía a un corresponsal que está viviendo desde hace un tiempo allí, que está increíble, y dice: ojalá nunca en la vida
a nuestros pequeños tengan que estar pasando lo que están pasando los hijos de los demás, porque realmente las fotografías son absolutamente, como digo, desesperantes, pero la inacción de Europa, yo creo que igual acabamos hasta en el Tribunal de Estrasburgo, de La Haya o en algún sitio los dirigentes, porque yo creo que se están cometiendo por omisión crímenes de lesa humanidad, lo digo sinceramente. Esas imágenes de una niña siria intentando cortar una valla con un cuchillo de plástico son lo que demuestra en lo que nos hemos convertido. Cuando digo nos hemos convertido, una Unión Europea que desde luego que si alguna vez tuvo alma, la ha perdido por el camino. Nos estamos quedando sin tiempo, 2 minutos cada uno. Pues no, yo, a ver, a mí lo que más me escandaliza del acuerdo con Turquía es que creo que ha sido hoy o ayer que había disparado contra 16 personas, o sea, había matado a 16 personas en la frontera con Siria. Tiene 14 profesores encarcelados por firmar un manifiesto en el que se pide al gobierno turco que restablezca las negociaciones de paz con los kurdos. Acaban de cerrar un periódico. En toda la negociación con Turquía acerca del tema de refugiados se ha hablado de visados, se ha hablado de dinero, se ha hablado de la incorporación a la Unión Europea, pero no se ha hablado de derechos humanos en ningún momento. Creo que el miedo a la ultraderecha en Europa, el miedo que tienen los partidos de derecha, incluso los socialdemócratas, a que la ultraderecha les coma terreno, no un miedo a ser sus víctimas, sino a desaparecer a su merced, está haciendo que adoptemos unas medidas que no solamente es Idomeni, que hay muchos zaragozanos y muchos aragoneses ayudando ahí. También es Calais. El gobierno francés ha desmantelado el 85% del campamento de Calais, cargando salvajemente contra los refugiados y contra fotoperiodistas, por cierto, contra periodistas, incluida una compañera de aquí, Vera Benavente. En ese sentido, muy rápido, sabiendo que este acuerdo con Turquía no se puede poner en marcha porque es legal, técnica y jurídica y humanamente inviable, creo que en muy poco tiempo, y ojalá que sea mañana y no sea dentro de 3 meses cuando se vea que es inviable, se dé marcha atrás, se rescinda ese tratado y se busque una solución real a lo que está pasando tanto en Turquía como en Siria, como en Irak, como en Libia. Lo que pasa es que no llegamos a tiempo, Lorien. Decía Patricia, y es verdad, es uno de estos asuntos en los que la ciudadanía ha superado con mucho a la clase política. Yo creo que este acuerdo expresa la decadencia de Europa, una Europa que en otro momento fue fértil, supo globalizar su economía, ahora mismo es una Europa envejecida, llena de prejuicios y incapaz de buscar acuerdos en lo esencial. Hemos sido incapaces de buscar acuerdos en materias sociales, en materia fiscales, en materia... Yo que me declaro abiertamente europeísta, que creo que para competir en mercados globales hace falta ser más y ser mejores. Creo, hablabais, no sé cuál de los dos, de la Europa desalmada. Yo creo que es que esto sencillamente no tiene justificación de ningún tipo. Ver a cientos de niños pasar frío en el suelo y ver a la ciudadanía, escuchaba las declaraciones hoy de la responsable de una ONG que decía nos ha sobrepasado la ayuda de la gente, necesitamos ahora que se envíe dinero porque nos cuesta más enviar la ropa y enviar la ayuda humanitaria que realmente lo que costaría comprarla allí. Yo creo que hablabais vosotros de Turquía, es que es inconcebible que se ponga en manos de Turquía, donde además de todos los problemas que tú ponías sobre la mesa, hay un problema de inseguridad brutal, que se ponga en manos de Turquía. Esto es como decir, bueno, vamos a callar nuestras conciencias y vamos a ver qué pasa. A mí, desde luego, yo siempre esto lo enfoco como madre. Si yo tuviera que padecer una situación de guerra, intentaría... Teresa, tú eres madre, sí. ¿no? ¿Qué harías con tus hijas? Intentar sacarlos, sí, ¿no? Pues es que esto es así, yo intentaría hacerlo. Entonces, a mí, de verdad, me parece una realidad insoportable y me avergüenzo de una Europa de esta decadencia. Me parece inconcebible. Y algo más grave, es que encima no queremos hablar del origen de las circunstancias y de los problemas, porque esta es la consecuencia de unas decisiones que hemos dicho siempre, decisiones políticas, decisiones de mirar hacia otro lado. Con Arabia Saudí tenemos la mirada muy amplia, no hemos hablado de los críos que decían, bueno, pues ¿quién vende estas armas? Es decir, además no queremos ni afrontar el origen del problema y tampoco le queremos dar la solución, desde luego que tenemos mucho
de lo que reflexionar y mucho en lo que actuar. ¿Europa llega tarde? No, Europa no ha llegado. No llega, no. Europa no ha llegado. Ha sido cómplice activa. Cómplice activa en muchas cuestiones y ahora es una situación... Los paraísos fiscales en los que se blanquea el dinero que subvenciona a los grupos terroristas son los mismos paraísos fiscales en los que muchas empresas españolas y europeas se blanquean. Claro. No, quiero decir, pero que hay la coincidencia de que no se quiere acabar, por ejemplo, con esos paraísos fiscales porque sirven también a los intereses de las grandes empresas. Sí, pero bueno, de aquí, ahora de lo Europa. urgente, Lorien, es lo que es. No. Es que la gente sale por un problema de una guerra, sale, se va con sus familias, con lo puesto, y están en la calle, durmiendo en la calle y muriéndose de frío. Esa es la realidad urgente ahora. Y Europa, desgraciadamente, lo que decía, una Europa que ha sido próspera, que ha sido ejemplo en el mundo. Como única solución se le ocurre esto. Es vergonzoso. Europa dejó de ser referente en nada. Evidente. En nada. Europa dejó de ser referente en nada. Pero casi se salta los derechos humanos Europa, por eso a Turquía no le preocupa mucho. Si la primera que se está saltando el derecho al asilo, la Convención de Ginebra y los derechos humanos es Europa en estos momentos, como para exigirle a Turquía, que ya se lo saltaba antes, absolutamente nada, ¿no? Lamentable. Medidas urgentes, desde luego, para solucionar esta gran crisis. Muchas gracias, como siempre, a los tres y a ustedes. Les vemos el lunes. Adiós.